Hola, te doy la bienvenida a esta nueva sección llamada Mi Viaje Profesional, en donde estaré conversando con personas que trabajan o están relacionadas con el área de inteligencia artificial y machine learning. La idea acá es que te des cuenta que aprender estas áreas en ocasiones no es tan lineal como parece y que muchas veces no es necesario tener un título universitario de ingeniería o algo parecido para empezar dentro de estas áreas. Dicho todo esto, quiero darle la bienvenida a mi primer invitado en esta sección, Miguel Sotaquira. Sotaquira, ¿verdad? Sí, Ligdi. Bienvenido, Miguel. ¿Cómo estás? Hola, Ligdi, ¿cómo estás? Y gracias por esta invitación a este nuevo espacio aquí en tu canal. Bienvenido. Eres mi primer invitado en esta nueva sección. Sí, estoy un poco nervioso por hacerlo bien y dar una primera buena impresión en este espacio. No te preocupes. Todos aquí estamos en casa, como quien dice. Bueno, como comentaba y como te comenté previamente, la idea acá es como que conocer las distintas rutas de cómo las personas llegaron a empezar en este mundo de inteligencia artificial, ¿ok? Para los que no sepan, Miguel tiene un canal de YouTube acá también, en donde enseña también inteligencia artificial, machine learning y todas esas áreas. Todos los enlaces, por si acaso, van a estar en la cajita de información debajo de este video, así como en el primer comentario de este video, para que revisen su canal. Entonces, Miguel, coméntame un poco cuáles fueron tus inicios, qué estudiaste, cómo comenzaste tu carrera profesional como tal. Bueno, Ligdi, pues, ¿qué te cuento? Yo, al igual que tú, tengo formación de base como ingeniero electrónico. Yo soy acá de Colombia. Actualmente estoy acá radicado en Colombia. Mis estudios de pregrado los hice precisamente acá en Colombia, en ingeniería electrónica. En ese momento, digamos que no estaba formalizado como una carrera lo que es la ciencia de datos actualmente. Sí, obviamente había muchos desarrollos en inteligencia artificial no comparables con lo que pasa en la actualidad, no tan impresionantes como lo que hemos visto en la actualidad, pero sí había unas bases teóricas en ese momento. Sin embargo, en ese momento, cuando yo hice el pregrado, realmente no me llamaba mucho la atención. De pronto el tema de las matemáticas, a pesar de que mi formación era de ingeniería, siempre me interesó verlo más desde el punto de vista práctico, pero en su momento entonces pues yo me enfoqué en ese pregrado en lo que se conoce ahora como procesamiento de imágenes y visión artificial. Trabajé esos temas siempre conectados un poco con las áreas de la salud, sobre todo. Luego también acá en Colombia hice mi maestría también en ingeniería en el área de electrónica y seguí trabajando esos temas, pero desde el punto de vista de, digamos, la visión por computador clásica, sin nada de inteligencia artificial. Ahora que lo veo en retrospectiva, sí veo que muchas de esas técnicas era lo que uno conoce ahora como el machine learning, pero en ese momento se le daba como otro nombre. Sí. Entonces, digamos que esos fueron mis años de formación inicial. Luego estuve vinculado acá a una universidad en Colombia, ya como académico, como docente investigador, y ya por allá en el año 2009 decidí irme a hacer mis estudios doctorales. Siempre, digamos, con este tema de la aplicación, digamos, de técnicas de procesamiento de imágenes, de señales, al procesamiento de imágenes médicas, de imágenes de señales biológicas. Entonces, en su momento me fui a Italia a hacer mi doctorado y allá seguí trabajando esos temas. Y cuando estaba terminando el doctorado hacia el año 2013 aproximadamente, ya digamos cuando estaba a punto de entregar mi tesis, en algún momento me topé con algunos artículos donde hablaban de esto del aprendizaje profundo. Entonces se me despertó como la curiosidad en ese momento. Obviamente yo ya casi que no quería ver nada de mi tesis doctoral, quería terminarla, pero me quedó un poco eso y vi que muchas de esas cosas de pronto se podían empezar a aplicar en el problema que yo estaba trabajando. Sin embargo, pues eso lo dejé como en espera un tiempo, terminé mi tesis, volví acá a Colombia, me vinculé también como docente acá en la ciudad de Bogotá, docente universitario, y en el camino, ya trabajando en otras áreas,
me empecé a dar cuenta de esto que sonaba y seguía sonando, que era el deep learning. Entonces ya, digamos que se me despertó un poco más la curiosidad y empecé a investigar un poco más sobre el tema y empecé a entender como todo el potencial que eso tenía. Entonces entendí que no solo en campos como la visión por computador convencional o clásica que yo trabajaba, sino cosas como, por ejemplo, el análisis del lenguaje natural, que digamos que es uno de los retos que uno lo compara con la ciencia ficción y uno dice, pues, qué interesante que una máquina, entre comillas, pueda entender lo que dice un ser humano y pueda interpretarlo y generar una respuesta, ¿no? Entonces, eso lo acercaba mucho más a esa inteligencia artificial que uno ve en los libros y en las películas. Entonces me despertó mucho la curiosidad y empecé a profundizar, ya eso estábamos hablando como del año 2016 más o menos, empecé a meterme ya más en el cuento y me gustó tanto que ya entonces donde trabajaba pues empecé a ofrecer una cátedra, un curso en estos temas y eso me empezó a emocionar aún más, empezar a desarrollar como pequeños proyectos con mis estudiantes. En ese momento entonces también yo dije, bueno, hay poco material en español, uno de los referentes es tu canal precisamente, pero si uno lo ve, incluso en la actualidad, es muy poco lo que se encuentra en español, entonces yo dije, bueno, como material para mis estudiantes voy a crear este canal de Codificando Bits, empecé a publicar contenido para mis estudiantes y ya luego pues me di cuenta que mucha gente de otros lugares empezaba a ver ese contenido y con el tiempo entonces esto fue evolucionando hasta lo que estoy haciendo ahora, que es dedicado totalmente a estos temas de asesorías, de creación de contenido digital y siempre pues metido en este cuento de lo que es el machine learning y la inteligencia artificial. Entonces, así a grosso modo, esa ha sido como mi evolución en los últimos años en estos temas. Sí, y me parece interesante porque, o sea, tú mismo dijiste, o sea, igual eres ingeniero electrónico y te involucraste fue en la parte de visión computacional, porque hay algo que mucha gente como que le cuesta entender, que el boom de inteligencia artificial es ahorita, pero se tiene años trabajando dentro de esta área. Lo que pasa es que no se llamaba inteligencia artificial o machine learning o deep learning, aprendizaje automático, aprendizaje profundo, ni nada de eso, sino que se utilizaba otra tecnología para hacer lo que más o menos ahorita se ve como visión computacional, procesamiento del lenguaje natural y todo eso. La diferencia es que ahorita tenemos mucha más potencia y es mucho más fácil ese tipo de desarrollo de cuando aquella época, ¿cierto? Sí, sí, es decir, digamos, las bases teóricas de todo lo que estamos viendo en el momento. Claro, obviamente en los últimos años también ha habido un desarrollo teórico impresionante, pero si hablamos, por ejemplo, de las redes neuronales, que son como la arquitectura base de todo lo que estamos viendo ahora, pues esas redes neuronales no tengo exactamente la fecha en este momento en mi cabeza, pero tal vez en los años 50, en los años 60, ya esa teoría existía, pero no existían los computadores capaces de implementar eso y no teníamos ese boom, como tú mencionas, de datos digitales allá en la nube, fácilmente accesibles, que tenemos ahora. Entonces, digamos que la limitación no era desde el punto de vista teórico, sino de esas herramientas, ¿no? Exacto, es que precisamente ese es el boom, porque primero tenemos las herramientas, o sea, toda la tecnología que tenemos ahorita, la cantidad de datos que se maneja, porque en realidad los datos siempre han estado presentes, pero la forma, la facilidad de almacenamiento no la teníamos como hasta hace los últimos años para acá. Entonces, eso es verdad. Por ejemplo, en mi caso, yo me acuerdo que la primera vez que yo vi redes neuronales era como que, ya va, y todo esto lo puedo hacer, o sea, ¡wow! Y entonces es como que el potencial que uno vio en ese momento fue, puedo hacer muchas cosas con esto, pero todavía en ese momento la tecnología, o sea, el nivel de hardware, todavía no estaba como la tenemos ahorita, o sea, todavía no teníamos ese potencial. Entonces era como que correr una red neuronal eran, eran o sea, horas, noches para algo que en la actualidad es tal vez un minuto, de pronto, menos. exacto. Sí. Exacto, entonces es como que esa es la diferencia de cuando uno comenzó a lo que tenemos ahorita. Sí, sí, exacto. ¿Y qué diferencia ves ahorita con lo que, o sea, con lo que tenemos ahorita con lo que hacías anteriormente? O sea, ¿es mucho más rápido, es mucho mejor, es mucho más exacto?
Yo diría una diferencia que también me llama mucho la atención en la actualidad, eh, y es que antes, digamos, cuando yo estaba en ese proceso de formación, e incluso tiempo atrás, cuando se crearon todos estos modelos matemáticos y se concibió toda esta teoría, digamos que yo no le veía una aplicación real, ¿sí? Es decir, no se salía del ámbito académico. Pero en la actualidad y con todas estas herramientas y desarrollos que cada mes estamos viendo, pues ya es mucho más asequible y accesible, es decir, en términos de costo, es reducido el costo de acceder a uno de esas herramientas y fácilmente, incluso de manera gratuita, podemos acceder a muchas de ellas. Entonces, ya incluso para personas que no tienen que ser especialistas en el tema, ya es, digamos, esa barrera que existía antes, esa brecha se ha reducido entre lo que es llegar a una aplicación real y el nivel de conocimientos que yo tengo. ¿Sí? Entonces ya se ha reducido esa brecha y por tanto mucha gente ya puede empezar a usar esas herramientas para aplicaciones que no son necesariamente en la academia. Entonces, cosas que me interesan a mí, por ejemplo, es que ya, obviamente acá en Latinoamérica, esa brecha todavía es un poco amplia, pero en países como países europeos y Estados Unidos, ya muchas empresas y muchos CEOs de muchas empresas pues se han dado cuenta de que el potencial y la información que está ya oculta en los datos tiene un potencial grandísimo y puede generar unas ganancias y unos réditos impresionantes para el negocio, para la empresa, y están entonces interesados en lograr desarrollar modelos que permitan analizar esos datos y que permitan extraer información relevante para el negocio. Entonces ya se sale del ámbito de la academia y lo empieza a ver uno mucho más aplicado en otras áreas, incluso de la vida cotidiana, ¿no? Algo tan sencillo como son las redes sociales, el chat que tiene uno en el teléfono celular, ya muchas de esas cosas implícitamente tienen allá la inteligencia artificial. Entonces, digamos que ya comienza a permear muchos aspectos de nuestra vida, cosa que hace unos años no se veían, hace 10, 12 años tal vez, pues no, ni nos las imaginábamos en ese momento. Y o sea, ahorita comentaste de que todavía eso no se ve en Latinoamérica. Y te pregunto, ¿qué opinión tienes sobre eso? O sea, ¿qué nos falta acá en Latinoamérica para poder estar no tanto a la altura, pero sí ir en camino a llegar a lo que hace, o sea, los desarrollos que se hacen en Estados Unidos y en Europa? Pues yo creo que la limitación no está en el potencial humano, es decir, tenemos personas, tú y yo pues somos ejemplo de eso, pero digamos, de las personas que yo he conocido en estos 2 años que llevo ya dedicado por completo a este proyecto, pues he conocido mucha gente y de diferentes áreas del conocimiento que no son ingenieros ni físicos ni tienen formación en estas áreas, que están muy interesados en empezar a tocar estos temas de la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que es más un tema de tiempo porque obviamente todo comienza también con la divulgación de estos temas y con llevarle estos temas en un lenguaje que la gente del común sin ser especialista pueda conocer. Entonces creo que en ese sentido países europeos y Estados Unidos obviamente nos llevan años luz en esos temas de divulgación. Y en parte digamos que pues es un poco la tarea que tú y yo llevamos a cabo al desarrollar este tipo de contenido, y es llevarlo en un lenguaje, digamos, fácil de entender a la gente del común para que pues estas cosas se conozcan y sobre todo la gente que le puede sacar provecho a esto, pues sepa que no es algo imposible y no es algo que solo allá en estos países se puede alcanzar. Entonces yo creo que es cuestión de tiempo. Como todo, digamos, nuestros países latinoamericanos van a un ritmo que llega, digamos, los desarrollos llegan un tiempo después del que se ha tenido pues en otros países, ¿no? Entonces es cuestión de tiempo, yo creería. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en eso porque, o sea, hay potencial, obviamente, o sea, humano, tenemos muchas personas que son muy buenas dentro de esta área, acá en Latinoamérica, pero también creo que muchas de las personas como que piensan que es algo muy difícil o que yo no puedo implementar eso, ¿cómo voy a implementar eso? O sea, no sabe
lo relativamente fácil que puede ser, o sea, que no es tan complicado. Lo importante es los datos, que es lo que yo siempre digo que, o sea, cuando tú tienes datos, puedes hacer un montón de cosas con esos datos. Entonces creo que ahorita, a medida que pasa el tiempo y dentro de en un corto plazo, creo que vamos a empezar a ver más y más desarrollos en aplicaciones desarrolladas aquí en Latinoamérica, en donde veamos ese potencial. Sí, eso es cierto. Esas herramientas, esos instrumentos que tenemos ahora, pues han reducido como esa brecha, ¿no? De entrar en estas áreas. Obviamente siempre yo considero que es clave tener un balance adecuado, es decir, no podemos tampoco llegar al punto en el cual somos expertos manejando la herramienta, pero en el fondo nos sigue pareciendo magia lo que eso está haciendo. Creo que, digamos, hay que tener un balance y en el fondo, así, digamos, desde el punto de vista analítico, matemático, conceptual, yo no tenga en mi cabeza todas las ecuaciones y la teoría que sustenta eso, sí es clave que yo tenga esos conceptos teóricos a la mano, porque eso me permite, digamos, exprimir al máximo esas herramientas y, digamos, afinarlas de manera tal que me den los resultados que yo espero para los datos que estoy utilizando, ¿no? Entonces es como lograr ese balance, pero independientemente de eso, sí, en la actualidad hay muchas herramientas que me permiten incluso desde el aspecto mismo de la programación, que digamos es como el territorio ahí vedado, es muy tabú y entonces no, pues yo no sé programar, no me animo a hacer estas cosas. Cada vez hay herramientas que automatizan un poco ese proceso y que incluso a quienes sabemos programar también nos facilita el proceso y nos evita estar escribiendo tanto código todo el tiempo, ¿no? Entonces, cada vez hay herramientas que facilitan más ese proceso. Si hablamos de equipos de cómputo, muchas veces, claro, uno decía, pero es que tengo que tener el computador con ciertas características, eso cuesta un dineral. En la actualidad hay herramientas gratuitas que me permiten hacer muchas cosas y que requieren que yo tenga simplemente una cuenta de correo, por ejemplo, en un servidor de Google y ya con eso puedo empezar a desarrollar fácilmente muchas cosas. Entonces, las herramientas están y la teoría también, digamos, hay muchos canales y muchas fuentes de información donde yo puedo empezar a adquirir esa formación a medida que voy desarrollando cosas en el camino. Sí, así es. Y una cosa que me gustó lo que dijiste, que es lo de la programación, que mucha gente cuando se quiere meter en este campo, una de las cosas que le tiene temor es la parte de programación. Te pregunto, porque por ejemplo, a mí si me pregunta, ¿tú eres programadora? Yo digo, no. Yo soy ingeniero electrónico que sé programar para Machine Learning, pero a mí me pone a hacer un desarrollo de software, yo no tengo ni la menor idea cómo hacerlo, o sea, no, yo no me considero programadora como tal, o sea, experta en programación. ¿Tú te consideras experto en programación? No experto, pero sí como programador, o sea, tuviste que hacer algo adicional a lo que ya sabías para adentrarte en este mundo. Pues yo diría que no, de hecho, irónicamente, si yo me devuelvo a mi etapa de formación de pregrado y maestría, a mí nunca me gustó la programación. Uno, digamos, en el pregrado aprende toma estos cursos, toma varios cursos de programación, pero como ocurre muchas veces también en la formación universitaria, uno lo ve como algo obligatorio, pero no ve la aplicación y como no ve la aplicación, la utilidad de eso, pues no le encuentra, no le despierta uno interés, digamos. Entonces, durante ese tiempo, pues yo lo hacía porque muchas de esos programas de visión por computador que yo hacía, pues requerían programación, pero no me apasionaba. Pero ya en el doctorado, digamos, cuando yo empecé a ver un poco más aplicado eso a lo que yo trabajaba, pues ya esas herramientas empecé a encontrarle utilidad y de hecho, por ejemplo, lenguajes de programación como Python, que es la base para todos estos desarrollos de Machine Learning, pues yo no lo conocía hasta que no llegué al doctorado y lo aprendí pues de manera autodidacta con las herramientas básicas que tenía de programación y todavía lo sigo aprendiendo, o sea que si llego a lo que tú me preguntas, pues yo diría que no soy un programador como convencionalmente se ve a la persona que hace desarrollo de software, ¿sí? Pero digamos que sí tengo las herramientas que me permiten fácilmente seguir aprendiendo y desarrollando cosas cada vez más sofisticadas alrededor de la programación. Entonces, es sí tener unas bases
y obviamente que con esas bases de programación yo también encuentre algún aliciente, algo que me motive a desarrollar programas, pero que tengan alguna aplicación, y eso hace la cosa mucho más llevadera también, ¿no? Sí, así es, así también me pasó. A mí no me gustaba programar, pero me tocaba. Por ejemplo, lo que pasa es, yo también soy ingeniero electrónico, pero a mí me toca del área de automatización y control, y a mí me tocaba programar PLC, controladores lógicos programables, y la programación es completamente distinta y es diagramas de escaleras, que es totalmente distinta a la programación tradicional. Sí. Y yo aprendí eso, y yo sabía de eso, no era experta, pero entendía y lo podía leer y todo eso, y eso es como que el primer inicio para mí en el caso de programación. Pero es como tú dices, o sea, yo no me, o sea, como que cuando uno tiene idea de cómo es el lenguaje de programación en general, todo se te hace fácil, o sea, ya como que poco a poco y al final Google es nuestro mejor amigo. Es lo que yo digo, o sea, Google es nuestro mejor amigo, cualquier cosa que no sabes, uno lo busca allí y encuentra una solución, porque ese problema que tienes, muchas otras personas también lo tuvieron y ahí está en Google. Sí, sí, muy probablemente casi siempre. Yo creo que incluso a mí nunca me ha ocurrido que no sé, esté desarrollando algo, encuentro un obstáculo y yo sea la primera persona en el mundo a quien le sucede esto, realmente no. O sea, por más sofisticado que sea lo que uno está desarrollando, casi siempre uno va a encontrar una respuesta porque alguien ya ha pasado por eso. Exacto. Y una pregunta, ¿qué es lo más difícil que te ha parecido en este campo? ¿Qué es lo más difícil? A ver, yo creo que ahí, si uno entra a mirar, digamos, los últimos desarrollos, los de los últimos años, tal vez lo más difícil es, por un lado, digamos, desde el punto de vista conceptual, entender el funcionamiento de algunas de estas cosas, ¿no? De algunos de estos modelos. Por ejemplo, si hablamos de lo que es las redes Transformer, digamos que es un modelo que funciona muy bien, pero que si uno se sienta a entenderlo desde el punto de vista conceptual, requiere algo de tiempo, Entonces desde ese punto de vista, digamos que he encontrado en los últimos años modelos que cada vez son más sofisticados y que entender cómo funcionan es relativamente complejo. Pero más allá de eso, digamos que el escollo más importante cuando uno está desarrollando Machine Learning es no contar con los datos adecuados. Creo que esa es la parte más compleja, ¿no? Sin esos datos adecuados, sin la cantidad suficiente de datos, pues realmente es muy difícil desarrollar un modelo que responda a un problema o a una necesidad que uno se está planteando. Muchas veces pues me llegan personas que tienen unas ideas muy brillantes, muy interesantes, cosas que se podrían desarrollar, pero si no tenemos esa materia prima que son los datos, pues ahí no tenemos nada, absolutamente nada que hacer. Entonces tenemos modelos muy prometedores, muy robustos, tenemos muchas capacidades computacionales, pero si no tenemos esa materia prima, es una parte muy difícil, digamos, de todo este trabajo. Sí, así es. Sí, por eso yo siempre he dicho que los datos es lo más importante en esto y, o sea, y muchas veces pensamos que tenemos datos y cuando vamos a ver un proyecto, no nos sirve. O sea, hay que ir para atrás y buscar más datos y buscar otra forma porque eso es lo más importante en esto. O sea, no es tanto el modelo como tal, o sea, el algoritmo como tal, porque eso es como que si tienes buenos datos, el modelo va a ser muy fácil hacerlo. Y ahora te pongo el otro lado de la moneda. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más me gusta? A mí me gusta todo el potencial que esto tiene y que, digamos, como que se sorprende uno de lo que se va alcanzando poco a poco, de los desarrollos que cada mes, cada año vemos, ¿no? Son cosas que en este momento yo no me imagino de aquí a un año qué cosas se podrán estar desarrollando. Entonces, lo dinámica que es esta área, eso es lo que me impresiona. Y lo que me parece interesante es lo que te mencionaba hace un momento, cómo esto está permeando diferentes ámbitos de la vida. O sea, ya se está saliendo ya
del especialista, del investigador, que trabaja toda la parte conceptual, que desarrolla eso, pero que muchas veces, yo que estuve vinculado a la academia, pues veía que muchas de esas cosas se quedaban en la academia, muy bonito y todo, se publicaba el artículo científico, pero de ahí no pasaba. Y acá en esto de la inteligencia artificial lo que me interesa es eso, que muchos de esos desarrollos, sí, algunos están quedando también, digamos, en las revistas científicas, pero muchos de esos están trascendiendo y están llevando, digamos, esos desarrollos a la gente del común, ¿no? Entonces, eso es lo que me impresiona, y en áreas no solo, por ejemplo, del entretenimiento, en áreas, por ejemplo, no solo que le interesan, digamos, a las grandes compañías como Google, como Facebook, que están siempre, digamos, preocupadas en conocer nuestro perfil como usuarios y darnos todo el contenido que queremos para mantenernos ahí conectados, que también, digamos, eso es otro uso, pero digamos, por ejemplo, desarrollos como los que han hecho estas personas o estos grupos de DeepMind, donde ya vemos, por ejemplo, la capacidad de desarrollar modelos que resuelven preguntas, por ejemplo, desde la parte de la genómica, la genética, la biología, que llevaban años sin poderse responder y que ya con estas inteligencias artificiales están, digamos, empezando hasta ahora a abrir ese mundo de posibilidades en el desarrollo, por ejemplo, de medicamentos personalizados, de tratamientos, digamos, ajustados a la medida del paciente. Entonces, eso es hasta ahora lo que estamos comenzando a ver, y esas cosas me parecen pues muy llamativas, muy prometedoras, y claro, esto es lo que me mantiene también enganchado, que no es algo que digamos que ya llegó a su punto de estabilidad y de ahí no vamos a avanzar más, sino que cada vez uno ve más cosas impresionantes. Entonces, eso es lo que me llama la atención. Sí, es como que todos los días estamos aprendiendo algo nuevo. Sí, sí, que también desde el punto de vista intelectual es un reto que a mí me parece súper interesante, que uno cada día aprende algo nuevo. Sí, Entonces así. cada día se da cuenta de que sabe algo, pero de que lo que no sabe es mucho más de lo que uno conoce, ¿no? Entonces eso lo motiva a uno a seguir aprendiendo, y eso es muy interesante, sí. Sí, eso también a mí me gusta, o sea, y por eso, o sea, mi área siempre fue automatización, control y ahora esto, porque siempre hay algo nuevo, siempre hay una nueva tecnología, siempre hay algo, o sea, es como que, o sea, uno se levanta y no sabe qué otra cosa nueva sacaron, porque es como que, wow, cada vez que uno lee las noticias relacionado a esto es como que, wow, y en áreas totalmente distintas, que es lo que tú comentas, que no solamente, o sea, uno siempre ve este tipo de tecnología en estas grandes empresas, que es Google, Facebook, Amazon, todas esas grandes tecnologías, pero no, hay tantas áreas en donde se está aplicando esta tecnología que muchas veces ni siquiera nosotros lo sabemos, porque no tiene tanta difusión como todo lo que hacen estas grandes empresas. Sí, exactamente. El potencial es grandísimo en áreas, antes de la entrevista hablábamos, por ejemplo, en áreas como el derecho, como las leyes, por ejemplo, que hay abogados interesados en cómo podemos, por ejemplo, analizar todos estos manuscritos que tenemos, todos estos documentos que tenemos para extraer algo de información. Entonces, el potencial es grandísimo porque es que datos tenemos en muchos formatos y en muchos diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, el potencial está ahí precisamente, es cómo podemos atrapar esos datos y explotarlos al máximo para extraer información que está inicialmente allá oculta, ¿no? Y en parte el Machine Learning pues es precisamente eso. Así es. ¿Y qué consejo le darías a aquellos profesionales que se están iniciando y que tienen dudas o como que no están completamente seguros en iniciarse en esta área? Bueno, yo ahí tengo varios consejos. Un primer consejo yo diría que es no esperar a aprender absolutamente toda la teoría para, como decimos acá en Colombia, empezarnos a ensuciar las manos. Sí, personalmente mi punto de vista es que uno aprende más haciendo y, digamos, estrellándose en el camino y encontrando los obstáculos, pero tiene que hacer las cosas, es decir, no vale tener un libro, tener un cuaderno a la mano, empezar a resolver ecuaciones y eso, porque eso no lo va a llevar a ningún lado. Hay que ir aterrizando, digamos, de la mano todos esos conceptos. Entonces yo les diría, pues el primer paso es lanzarse y empezar a hacer proyectos pequeños.
incluso si no tienen todas esas bases conceptuales, si su proceso de formación es un área muy diversa como la medicina, la odontología, no sé, el derecho. A pesar de eso, yo conozco gente que lo que ha hecho es lanzarse. Comienzan entonces, bueno, pues una primera barrera es la programación, pues yo me voy a sentar a programar, que para eso uno no tiene que tener una formación específica, y poco a poco pues ya van desarrollando proyectos cada vez más complejos y van adquiriendo una serie de herramientas y habilidades que les va a permitir, digamos, casi que sin darse cuenta, fortalecer ese proceso de formación. Entonces yo diría que lo primero es eso, intentar hacer proyectos por más triviales y sencillos que parezcan, así sea un pequeño programa de computador. Esos son primeros pasos que poco a poco pues, nos pueden ir llevando más lejos. Sin embargo, es importante no descuidar esos elementos, digamos, conceptuales, ¿no? Entonces es importante también que si yo en algún punto de ese proyecto que estoy desarrollando encuentro un obstáculo y no sé qué es lo que está ocurriendo allá en el fondo, pues también entonces devolverme un poco a esas bases teóricas y revisar esto qué es y para qué sirve y cómo lo puedo aplicar en el desarrollo de mi proyecto. Entonces yo diría que en primer lugar eso, y otra sugerencia que yo haría, que está un poco relacionada con esa primera, es que muchas personas, digamos que se desviven por obtener certificaciones. Entonces, que yo me hice este último curso de tal lugar y ahora me hice este otro, y digamos que se les pasa el tiempo haciendo cursos y obteniendo certificaciones, pero muchas veces eso pierde total sustento cuando la persona no sabe hacer cosas, ¿sí? Entonces, pienso yo que es más importante que la persona demuestre que sabe hacer cosas en estas áreas, ¿sí? Que pueda construir un portafolio con algunos proyectos, que demuestre que esas cosas las sabe hacer, más que eso pesa mucho más que una certificación, ¿sí? Entonces, ese es otro elemento. Y otra sugerencia que yo haría es la frase que se conoce parálisis por análisis. ¿Sí? La parálisis por análisis es que se quedan las personas pensando en, bueno, pero ¿qué aprendo primero? ¿Python o R? ¿O qué aprendo primero? Entonces, redes neuronales o máquinas de soporte vectorial. ¿O qué aprendo primero? ¿O álgebra o cálculo? Y se pasan todo el tiempo entonces buscando qué aprender o buscando cuál es el mejor curso en esto, y cuando se dan cuenta se pasa el tiempo y no han iniciado su proceso de aprendizaje. Entonces esa es la parálisis por análisis, que se quedan, digamos, pensando en las diferentes estrategias y las rutas que pueden tomar, y yo creo que el punto es ser muy prácticos e iniciar con algo. No sabemos si será el mejor camino, pero si empiezo a hacerlo, pues en el camino me voy dando cuenta que de pronto o esto no me llama la atención, o para aprender esto necesitaba otras cosas, y en el camino lo voy complementando, pero no tener absolutamente todo planeado desde cero y de aquí a 2 o 3 años, pues no vale la pena. Entonces yo sugeriría como esas 3 cosas a tener en cuenta si quieren empezar en estas áreas. Excelente, excelentes consejos, de verdad, muy interesante. Bueno, Miguel, vamos a ir cerrando, pero me gustaría que compartieras en dónde tus redes, en dónde te pueden encontrar, en dónde pueden revisar más información sobre ti. Claro que sí, Ligdi. Pues me encuentran inicialmente en el canal de YouTube que se llama Codificando Bits. Ahí pues van a encontrar material de ciencia de datos, de machine learning. Hay muchos elementos conceptuales, van a encontrar también tutoriales prácticos, también van a encontrar algunas guías donde sugiero como cosas a tener en cuenta si quieren entrar en este mundo, y también me pueden visitar en codificandobits.com, que es, digamos, donde tengo también artículos, tengo tutoriales y tengo ahí pues la academia de formación donde ofrezco cursos también en estas áreas y asesorías en estas áreas. Entonces, ahí me podrán encontrar. Perfecto, Miguel. De todas formas, todos los enlaces los van a encontrar abajo en la cajita de información, así como en el primer comentario de este video, ¿ok? Bueno, muchas gracias, Miguel, por permitirme hacerte esta entrevista y conocer más sobre ti. Es muy interesante tu historia y muchas gracias por ser mi primer invitado en esta nueva sección de Mi Viaje Profesional. Bueno, Lidia, a ti muchas gracias por darme ese privilegio de ser el primer invitado acá en este espacio, y a todos un saludo, y a ti pues mucha suerte también con tu canal. Muchas gracias, Miguel, y bueno, nos vemos en un próximo video. Chao.